Nos equivocamos con respecto al desierto. No se trata de si importaba o no, ni de si los investigadores deberían haber estado buscando allí. Nos equivocamos sobre lo que el desierto escondía y lo que estaba esperando para decirnos. Durante semanas, el desierto de Catalina que rodea la casa de Nancy Guthrie en Tucson fue tratado como un simple telón de fondo, un paisaje. El terreno abierto que se extendía más allá del vecindario controlado y vigilado por cámaras, donde una mujer de 84 años desapareció el 1 de febrero de 2026, fue atravesado por equipos de búsqueda. Los helicópteros sobrevolaron la zona. Los perros lo superaron, y día tras día volvía vacío. Pero nunca estuvo vacío. El nuevo informe de Brian Entin sobre las pistas encontradas en el desierto, en el caso de Nancy Guthrie, cambia por completo la perspectiva de este crimen. Ni un solo detalle, ni un solo ángulo la imagen completa. Porque lo que los investigadores federales encontraron en las estribaciones de Catalina y lo que Brian Entin documentó no solo añade nuevas pruebas a este caso. Esto obliga a replantearse por completo cómo se planeó el secuestro, cómo se ejecutó y cuánto tiempo estuvo en marcha antes de que la cámara del timbre de la puerta de Nancy Guthrie se apagara a la 1:47 de la madrugada. Esto es Brian Records y hoy nos vamos al desierto. Suscríbete si eres nuevo aquí. Dale me gusta. Deja un comentario al final. ¿Qué crees que estaba enterrado a 4 millas de la casa de Nancy Guthrie? Dime. Ahora vámonos. Para entender por qué las pistas del desierto lo cambian todo, primero hay que entender qué se suponía que era el desierto en esta investigación. En las primeras horas después de que se denunciara la desaparición de Nancy Guthrie, la teoría inicial, la suposición que impulsó la primera respuesta, fue que una mujer de 84 años se había alejado de su casa, desorientada, confundida, perdida en algún lugar del terreno desértico que comienza casi inmediatamente más allá de los límites del vecindario de las estribaciones de Catalina. Es una teoría a la que los investigadores recurren rápidamente en casos de personas desaparecidas que involucran a víctimas ancianas. Es estadísticamente razonable. Su planteamiento es compasivo. Considera a la persona desaparecida como víctima de las circunstancias, más que como víctima de la violencia. Y en las primeras horas, antes de que se esclareciera por completo lo sucedido dentro de esa casa, se dirigieron los recursos de búsqueda hacia el desierto en busca de una mujer que se había extraviado. Los equipos de búsqueda no encontraron nada. No se encontraron huellas que se alejaran de la propiedad, ni señales de una caída, ni terreno alterado que sugiriera un camino confuso hacia el terreno desértico. Las unidades de seguimiento regresaron vacías. La teoría de la migración se derrumbó en cuestión de días, pero el desierto permaneció. Y aun cuando la investigación se centró en el secuestro, aun cuando surgieron las imágenes de la cámara del timbre, aun cuando se estableció la marca de tiempo del marcapasos, aun cuando la cámara de Brian Entin documentó la sangre en la puerta principal, el desierto volvió a pasar a un segundo plano. El escenario en el que se produjo el crimen, no un participante en él. Ese fue el primer error. El desierto no era un telón de fondo. El desierto formaba parte del plan. En abril de 2026, los investigadores federales regresaron al desierto de Catalina con algo que no habían utilizado en las primeras búsquedas, un radar de penetración terrestre. Esta tecnología no analiza lo que es visible en la superficie. Envía señales al interior de la Tierra, detectando cambios de densidad, variaciones en los materiales y alteraciones en la composición natural del suelo, y devuelve datos que pueden revelar lo que hay enterrado bajo tierra sin necesidad de levantar una sola pala. Los equipos federales no realizaban barridos al azar. Se centraron en zonas específicas basándose en información de inteligencia, análisis del comportamiento del sospechoso respecto a su posible ruta de escape, perfiles geográficos del terreno y lo que los investigadores habían averiguado sobre el nivel de planificación de este secuestro durante las semanas previas. Regresaban al desierto con una pregunta diferente. No me refiero a dónde deambularía alguien, sino a dónde escondería algo. Y a 4,3 millas de la casa de Nancy Guthrie, el radar lo localizó. Una única anomalía enterrada. No está en un camino principal, no es visible desde arriba, no es un lugar con el que uno se toparía por casualidad. Un lugar situado en el interior del lecho seco de un arroyo, resguardado tras formaciones rocosas naturales que creaban una barrera natural que lo ocultaba por 3 lados. Estaba ubicado de forma que evitaba la visibilidad aérea y hacía que su descubrimiento casual fuera prácticamente imposible desde cualquier ángulo. En el momento en que los investigadores examinaron la ubicación de ese lugar, una cosa quedó inmediatamente clara. Esto no fue casualidad. Nadie encuentra un lugar así por casualidad.
Nadie se topa con el lecho hundido de un arroyo a 4 millas de la costa desértica la noche de un crimen, en la oscuridad, en las horas previas al amanecer, y decide que es un buen lugar para deshacerse de las pruebas. Encuentras un lugar así porque conoces el terreno, no en general, precisamente porque ya has estado allí antes, a la luz del día y en un día despejado, estudiando el terreno y comprendiendo las formaciones rocosas. Identificar las líneas de visión. Quienquiera que haya utilizado ese lugar lo había planeado con antelación, y el hecho de que el vertedero, situado a 4 millas de la casa de Nancy Guthrie, fuera elegido con la misma precisión que caracterizó todos los demás elementos de este crimen, cambia lo que creíamos saber sobre cuánto tiempo estuvo en marcha esta operación. Esto es lo que encontraron los investigadores en ese lugar, y aquí está la razón por la que cada elemento es importante. Lo primero que se recuperó fueron fragmentos de cinta táctica negra. La cinta táctica negra no es un artículo de uso doméstico. No es algo que se encuentre en el cajón de la cocina o en la caja de herramientas del garaje en la mayoría de las casas. Se utiliza específicamente en operaciones tácticas por personal militar, fuerzas del orden y por personas que preparan deliberadamente equipos para un escenario que requiere eliminar superficies reflectantes, asegurar el equipo silenciosamente o modificar la apariencia de los objetos. Su presencia en un yacimiento desértico enterrado a 6 kilómetros del lugar de un secuestro no es casual. Es el residuo de la preparación. El segundo objeto recuperado en el lugar fue una bota de montaña. Fuera de lugar, desconectado de cualquier sendero o ruta conocida en la zona, lejos de cualquier camino, en un lugar por donde un excursionista no habría pasado, simplemente allí, en un sitio al que ningún visitante ocasional del desierto llegaría jamás. Cada elemento, individualmente, podría explicarse teóricamente. La cinta se la lleva el viento, las botas se pierden, pero los investigadores no están examinando los objetos individualmente. Están analizando el patrón, una anomalía enterrada detectada por radar de penetración terrestre en una ubicación oculta elegida con precisión, que contenía cinta táctica y equipo abandonado. Ese patrón no es casual, ese patrón es intencional. Y intencional significa que se trataba de un lugar de eliminación de pruebas, un sitio utilizado para dejar atrás objetos que vincularan al sospechoso con lo ocurrido el 1 de febrero de 2026. Y aquí radica la importancia de ese lugar de eliminación de pruebas para la investigación. Los investigadores están revisando las transacciones comerciales en todo Tucson relacionadas con la compra de equipo táctico. En concreto, el tipo de equipo que coincide con lo encontrado en el lugar, los rangos de fechas, las ubicaciones de las tiendas, los métodos de pago, la cobertura de las cámaras en el punto de venta y cualquier posible rastro de compra que pudiera vincular los artículos recuperados con un comprador específico. La mayoría de las personas que planean un delito con este nivel de sofisticación entienden que deben usar dinero en efectivo para comprar equipo táctico. Comprenden que una transacción con tarjeta de crédito para la compra de un inhibidor de señal, un par de guantes tácticos o unas botas de senderismo específicas crea un registro rastreable. Pero no siempre lo hacen a la perfección. Y una sola transacción, un solo momento en el que se utilizó un método de pago que deja constancia escrita, es todo lo que necesitan los investigadores. Pero las pistas del desierto no se limitan a lo que estaba enterrado a 4 millas de distancia. Tratan sobre lo que estaba sucediendo en la ladera, justo encima de la casa de Nancy Guthrie. Y este es el detalle del informe de Brian Entin, que cambia todo lo que creíamos entender sobre la cronología de este crimen. Desde un punto específico en la ladera de una colina, con vistas al barrio de Catalina Foothills, los investigadores identificaron una línea de visión clara y sin obstáculos que daba directamente al patio trasero de la propiedad de Nancy Guthrie. No se trata de una vista parcial, ni de un ángulo obstruido, sino de un punto de observación directo, situado lo suficientemente lejos de la propiedad como para permanecer invisible para cualquiera que se encuentre dentro, pero lo suficientemente cerca como para observar el movimiento, controlar las rutinas y estudiar los patrones de la vida diaria de una persona con el tipo de detalle que solo la observación sostenida a lo largo de múltiples visitas podría producir. Un antiguo comandante del equipo SWAT que analizó el terreno para Brian Ennin confirmó lo que significa ese posicionamiento desde un punto de vista táctico. El terreno de las estribaciones de Catalina no solo permite el movimiento encubierto, permite la vigilancia estratégica. Los cambios de elevación, las formaciones rocosas, las barreras naturales, crean puntos de observación que alguien que conoce el terreno puede usar para vigilar una propiedad durante largos periodos sin ser detectado por las personas que se encuentran dentro.
Piensa en lo que eso significa para esta investigación. Las búsquedas en Google de la dirección particular de Nancy Guthrie en marzo de 2025, el reconocimiento digital que comentamos en artículos anteriores, no fueron el único reconocimiento que se llevó a cabo. También hubo reconocimiento físico. Alguien de pie en esa ladera, mirando la propiedad, aprendiendo las rutinas, comprendiendo los horarios, observando los patrones de una mujer de 84 años que vivía sola en un tranquilo barrio desértico y se acostaba a la misma hora todas las noches. Esta vigilancia no comenzó el 1 de febrero de 2026. Según las pruebas encontradas en la ladera, es posible que haya comenzado días o incluso semanas antes de esa mañana. La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie nunca se ha centrado en una sola noche. Se trató de un periodo de preparación, una acumulación sostenida, paciente y calculada, que finalizó el 1 de febrero, pero que puede haber comenzado mucho antes. Ahora bien, relacionemos las pruebas encontradas en el desierto con lo que sucedió dentro de la casa de Nancy Guthrie, porque el vínculo entre ambos es el detalle técnicamente más significativo de todo el informe de Brian Enton sobre el desierto. Exactamente a las 2:00 de la madrugada del 1 de febrero de 2026, 13 minutos después de que se retirara la cámara del timbre de la fachada, ocurrió algo que los investigadores han estado tratando de explicar por completo desde entonces. Todos los sistemas digitales de la casa de Nancy Guthrie se silenciaron simultáneamente. No es un solo sistema, sino todos a la vez. La red Wi-Fi de malla de la casa se desconectó. Las cámaras que aún estaban instaladas dentro y alrededor de la propiedad se apagaron. La unidad de monitorización del marcapasos no realizó la transmisión programada y cualquier otro dispositivo conectado que estuviera funcionando en esa casa a las 2:00 de la madrugada dejó de funcionar como herramienta de comunicación en ese mismo instante. Un apagón digital total y simultáneo en todo un sistema de Smart Home no es un corte de energía. Un apagón afectaría a las luces, a los electrodomésticos, a todo lo que sea visible. Esto era diferente. Esto fue un ataque dirigido. La electricidad se mantuvo. Los dispositivos permanecieron encendidos. Solo se interrumpieron las comunicaciones. Solo la capacidad de esos dispositivos para enviar datos, subir vídeos y activar alertas. Eso fue lo que se eliminó. Existe una explicación que encaja perfectamente con este patrón. Un dispositivo inhibidor de señales. Un inhibidor de señal es un equipo diseñado específicamente para bloquear las comunicaciones inalámbricas, las señales Wi-Fi, las redes celulares y las transmisiones Bluetooth dentro de un radio definido. Cuando se activa muy cerca de un sistema de hogar inteligente, crea exactamente la situación que describieron los investigadores. Una ruptura limpia, un vacío perfecto, una ventana donde los sistemas normales dejan de funcionar y ningún rastro digital puede escapar de la propiedad. Los objetos recuperados del vertedero en el desierto, concretamente la cinta táctica negra, que sugieren una modificación del equipo, se relacionan directamente con esta teoría. Los inhibidores de señal, cuando se preparan para su uso en el campo, a menudo se modifican con cinta táctica para eliminar las superficies reflectantes, reducir el ruido y ocultar las marcas de identificación en el propio dispositivo. El emplazamiento en el desierto no era simplemente un lugar de eliminación de residuos. Fue allí donde se desechó parcialmente, una vez efectuado el secuestro, el equipo utilizado para llevarlo a cabo. Lo que significa que el camino desde la puerta de entrada de Nancy Guthrie hasta ese lecho seco del arroyo, a 4 millas dentro del desierto de Catalina, no es solo una distancia geográfica. Es una cronología, una ruta recorrida a posteriori, en la oscuridad, por alguien que sabía exactamente a dónde iba. He aquí el detalle que debería hacer que toda persona que siga este caso se detenga y reflexione detenidamente sobre lo que las pistas del desierto nos revelan realmente sobre el sospechoso. En un sentido informal, usar un inhibidor de señal no es ilegal. No puedes entrar en cualquier tienda de electrónica y comprar uno. En Estados Unidos, se trata de dispositivos sujetos a restricciones federales. La FCC prohíbe su venta, importación y uso por parte de particulares. Para obtener un inhibidor de señales que funcione, se necesitan credenciales de las fuerzas del orden, acceso militar o la decisión deliberada de adquirirlo a través de canales diseñados específicamente para eludir las restricciones federales. Alguien consiguió uno de estos dispositivos específicamente para esta operación, y esa decisión, la decisión de adquirir equipos restringidos por el gobierno federal meses antes de un secuestro, lo dice todo sobre el nivel de intención y preparación que hubo detrás de lo que le sucedió a Nancy Guthrie. No se trató de un delito oportunista. Esto no fue algo que se desprendiera de un plan menor.
Se trató de una adquisición de equipos a nivel federal realizada con antelación como parte de un plan que ya estaba en marcha antes de la noche en que se ejecutó. La persona que secuestró a Nancy Guthrie tenía un inhibidor de señal. Tenían cinta táctica. Llevaban botas de montaña adecuadas para terrenos desérticos. Habían elegido un lugar para deshacerse de los desechos a 4 millas de la propiedad. Habían identificado un punto panorámico en la ladera de una colina, encima del patio trasero. Habían buscado la dirección en Internet meses antes. Habían preparado las puertas traseras para la salida antes de la aproximación. Habían retirado la cámara del timbre con las manos enguantadas. Cada uno de esos elementos requería una decisión tomada antes del 1 de febrero. Una compra, un viaje, un reconocimiento, una preparación. Este no es el comportamiento típico de una persona que decidió hacer esto un martes. Este es el patrón de comportamiento característico de una persona que decidió con meses de antelación y luego ejecutó con una precisión que las fuerzas del orden han descrito repetida y consistentemente como algo nunca antes visto en un caso de secuestro domiciliario. Hablemos de la figura a la 10A. En la cronología de la noche del 31 de enero al 1 de febrero de 2026, las cámaras de seguridad captaron una figura cerca de la entrada de la casa de Nancy Guthrie, aproximadamente a la 10:40, 47 minutos antes de que se retirara la cámara del timbre. 47 minutos antes de lo que la mayoría de la gente ha considerado como el comienzo del secuestro. Durante semanas, la cifra de la 10 de la madrugada fue considerada como el momento más temprano documentado de la presencia del sospechoso en la propiedad, su primera aparición, el inicio de la operación. El informe sobre el desierto de Brian Entin cuestiona directamente esa suposición. Si la persona que secuestró a Nancy Guthrie tenía un inhibidor de señales, si planeaba usarlo para crear un apagón generalizado de las comunicaciones, entonces su aparición a la 10A frente a la casa podría no haber sido el punto de entrada. Puede que haya sido una distracción. Piénsalo detenidamente. Un inhibidor de señal crea un apagón dentro de un radio definido. Pero antes de activarlo, las cámaras siguen grabando. La conexión Wi-Fi sigue transmitiendo. Si te acercas a la entrada de la casa mientras las cámaras siguen funcionando, grabarás algo. Usted crea un registro de su presencia que los investigadores encontrarán. A menos que ese sea el objetivo. Si alguien apareció en la parte delantera de la casa a la 10A, de forma visible y grabable, mientras que la entrada propiamente dicha se estaba preparando en otro punto de la propiedad simultáneamente o poco después, entonces las imágenes de la 10A no representan el comienzo del delito. Se trata de una maniobra de distracción, un momento orquestado deliberadamente para centrar la atención de la investigación en la parte delantera de la casa, cuando en realidad el acercamiento provino de una dirección completamente diferente. Una entrada trasera, un acercamiento silencioso, moviéndose a través de un terreno que una persona que hubiera observado desde la ladera sobre la propiedad comprendería perfectamente, procedente de un ángulo que las cámaras frontales no podían captar, aprovechando los puntos ciegos naturales en la cobertura de seguridad de la propiedad, puntos ciegos que la vigilancia desde arriba habría identificado de antemano. La figura que aparece a la 1:00 de la madrugada puede haber sido colocada allí intencionadamente, no para entrar, sino para distraer. Y si eso es cierto, significa que la operación fue más sofisticada de lo que sugerían incluso los análisis iniciales más alarmantes. Significa que el sospechoso no solo era capaz de ejecutar un plan, eran capaces de gestionar una contranarrativa de investigación en tiempo real, creando una grabación que desviara la atención mientras el evento real se desarrollaba fuera de la vista y fuera de plano. Aquí es donde el informe de Brian Entin sobre el desierto se cruza con las notas de rescate y donde finalmente se aclara el panorama estratégico completo de este crimen. Las notas de rescate se enviaron a las cadenas de televisión de forma ruidosa, pública y con gran repercusión mediática, creando ruido en todas direcciones simultáneamente, lo que obligó a los investigadores a buscar un móvil financiero y generó una cobertura que mantuvo la historia visible mientras las pruebas reales permanecían en un laboratorio privado de Florida. El vertedero en el desierto fue elegido a 4 millas de la casa, en un lugar oculto para evitar la detección aérea. Silencioso, oculto, invisible, ruidoso en público, silencioso en el desierto. Esa combinación, ruido público deliberado unido a un meticuloso ocultamiento privado, no es una contradicción. Es una estrategia. Es el comportamiento de alguien que entendió que una investigación importante generaría un enorme revuelo
y que diseñó sus decisiones específicamente para explotar ese revuelo. Mantuvieron a los investigadores centrados en el rescate, en el motivo financiero, en la cartera de Bitcoin, mientras que la evidencia física permanecía escondida en un lugar oculto en el desierto que nadie estaba buscando. El crimen no se cometió en el desierto. Se suponía que las pruebas del crimen desaparecerían en el desierto. ¿Y casi funcionó? Fueron necesarios investigadores federales, radar de penetración terrestre, perfiles geográficos y análisis de comportamiento para llevarlos de vuelta a ese lecho de arroyo hundido específico, a 4 millas de la casa de Nancy Guthrie. No fue un hallazgo casual, ni un golpe de suerte. Una investigación metódica asistida por tecnología que volvió a terrenos que ya habían sido explorados y les planteó una pregunta completamente diferente. No se trata de a dónde deambularía, sino de dónde se escondería alguien. Hay un último elemento del informe del desierto de Brian Anton que merece ser comprendido en toda su magnitud, porque no solo habla de las pruebas, sino también de la naturaleza de la persona que está detrás de ellas. Alguien estaba apostado en una ladera sobre la casa de Nancy Guthrie y la observaba. Observaban las luces que se reflejaban en sus ventanas. Observaban atentamente el ritmo de sus rutinas. Observaban cuándo se apagaban las luces por la noche y cuándo se encendían por la mañana. Observaron a una mujer de 84 años que vivía sola en su casa, transcurriendo sus días en la tranquilidad de las estribaciones de Catalina, en la ciudad que había elegido para su jubilación, en el barrio donde se sentía segura. Y luego volvieron varias veces hasta que comprendieron su horario lo suficientemente bien como para saber que la noche del 31 de enero de 2026 se darían las condiciones adecuadas. Todo estaba en su sitio. El equipo estaba listo. Se eligió el lugar de eliminación. La ruta de escape estaba planificada. La maniobra de desvío estaba preparada. Y bajaron de la ladera. El desierto no estaba vacío. Estaba observando. Y la persona a la que estaban vigilando era una mujer de 84 años que no había hecho nada en su vida para merecer todo esto. Quien había ido a cenar con su hija una noche de enero, había vuelto a casa y se había acostado, y no tenía motivos para creer que esa noche fuera diferente a cualquier otra noche de su vida. El radar de penetración terrestre encontró lo que estaba enterrado a 4 millas de su casa. El FBI tiene el lugar donde se desecharon los residuos. Tienen la cinta táctica. Tienen la bota. Tienen una posición privilegiada en la ladera de la colina. Tienen el perfil de comportamiento de una persona que planeó esto durante meses, el ADN en cuántico, las pruebas de cabello, las muestras de tela, los materiales biológicos que podrían estar en camino a un análisis forense extraviado. Esa evidencia no distingue entre la evidencia encontrada dentro de la casa y la evidencia encontrada en el desierto. Todo va al mismo laboratorio. Todo ello pasa por el mismo análisis avanzado. Todo ello consiste en construir la misma imagen desde diferentes ángulos. El desierto ha revelado sus secretos. No todos, todavía no, pero lo suficiente como para cambiar lo que creíamos entender sobre este caso. Nos equivocamos con respecto al desierto. El informe de Brian Anton lo demuestra. El desierto nunca fue un simple telón de fondo. Era una prueba, y ahora lo tiene el FBI. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, póngase en contacto con el FBI de inmediato. Línea de denuncias del FBI, Tips RB-Gov. Llame directamente al FBI al 1-800. Línea de información del sheriff del condado de Puma, 520-351-490. Suscríbase a Brian Records. Activa las notificaciones y deja un comentario ahora mismo después de conocer el vertedero en el desierto, las pruebas del inhibidor de señal y el mirador en la ladera. ¿Crees que la persona detrás de esto todavía está en Tucson? Quiero saber qué piensas y nos vemos en la próxima.